Imagina que te despiertas una mañana. Buscas tu billetera, vacía, revisas tu cuenta bancaria, la app ni siquiera abre. Sales a la calle, los escaparates de las tiendas siguen ahí, pero las cajas no funcionan. Todos se miran entre sí, a nadie sabe qué hacer. Esto no es un escenario del fin del mundo. Esto es exactamente como vivió la humanidad durante miles de años. Porque el dinero solo existe en una pequeña franja de la historia humana. El Homo sapiens lleva unos 300.0 años en este planeta. El dinero, según las estimaciones más tempranas, surgió hace unos 5.0 años. Es decir, durante el 98% de la historia humana no había dinero. Y sobrevivimos de todas formas. ¿Cómo? Y más importante aún, ¿qué pasaría hoy si desapareciera? Para responder a esta pregunta, primero necesitamos entender algo. ¿Qué es el dinero? El dinero no es algo real. Mira ese billete de 100 que tienes en la mano. Ese papel, por sí solo, no significa nada, no puedes comerlo. No es suficiente para calentarte si lo quemas. No puede curar una herida. Ese papel tiene valor única y exclusivamente porque todo el mundo cree que lo tiene. El dinero es el producto de imaginación colectiva más exitoso de la historia de la humanidad. Yuval Noah Harari lo expresa muy bien. El dinero es una de las historias más exitosas que la humanidad ha inventado, porque dos desconocidos de cualquier rincón del mundo pueden comerciar entre sí si comparten la creencia en una moneda común, aunque no hablen el mismo idioma. Aunque no se conozcan. Antes de conocer el dinero, las personas vivían con la economía del trueque. Tú me das trigo, yo te doy carne. Tú me haces una vasija, yo te doy leche en simple, ¿verdad? Pero si lo piensas bien, en realidad no es tan simple. Para que funcione, se necesita lo que los economistas llaman doble coincidencia de deseos. Tú tienes que querer lo que yo tengo, y yo tengo que querer lo que tú tienes al mismo tiempo. Eres pescador y necesitas manzanas. El vendedor de manzanas también tiene que querer pescado en ese momento, si no, no hay trato. Para resolver este problema de coordinación, los humanos empezaron a usar objetos que funcionaban como depósito de valor, conchas marinas, sal, piedras preciosas, animales y finalmente, el más funcional de todos eran los metales. El oro y la plata eran materias primas perfectas para el dinero. No se deterioraban, eran portátiles, divisibles, pero eran muy pesadas de transportar. En China, en el siglo VII, los mercaderes empezaron a depositar su oro en las cámaras de un cambista de confianza y a recibir a cambio un pagaré de papel. Cuando ese pagaré se volvió tan confiable como el oro, ya no hacía falta cargar el oro. Así nació el papel moneda. Y hoy, la mayoría del dinero ya ni siquiera es físico. Más del 91% del dinero del mundo son simplemente números en pantallas de ordenador. Un saldo en una cuenta bancaria. Un dato en una tarjeta. Y si algo tan abstracto no existiera, ¿cómo funcionaría el mundo? Esto no es una utopía. A lo largo de la historia, hubo sociedades que funcionaron sin dinero, y algunas funcionaron bastante bien. El Imperio Inca, que gobernó a 12 millones de personas en los siglos XV y XVI, no tenía dinero, no había mercados, no había comercio, pero todos tenían comida, techo y ropa. El sistema se basaba en la mise, cobraba un impuesto en trabajo a todos. Los campesinos trabajaban en los campos, los obreros en proyectos públicos, los soldados en el ejército. A cambio de ese trabajo, el Estado proporcionaba a todos comida, ropa y vivienda. Enormes graneros de cereales, caminos tallados en las montañas, una red de distribución perfecta. Todo esto se construyó sin dinero, solo sobre la base del trabajo organizado y la responsabilidad colectiva. Cuando los españoles vieron este sistema, quedaron boquiabiertos. No tenían mercados, pero tampoco había hambre. Los pueblos indígenas de la costa noroeste de América del Norte, como los Kwakwaka'wakw, mantenían una tradición llamada potlatch. Aquí la riqueza no se medía por cuánto acumulabas, sino por cuánto regalabas. Un jefe tribal organizaba una gran ceremonia y distribuía todo lo que tenía. Su comida, sus mantas, sus objetos de valor, a su comunidad. Cuanto más regalaba, más prestigio ganaba. Piénsalo un momento, Ansi. La riqueza viniera no de acumular, sino de dar. ¿Cómo sería el mundo?
Muchas sociedades tradicionales en todo el mundo se construyeron sobre complejas redes de trueque y economías de regalo. Aida, Tlingit y muchas sociedades de las islas del Pacífico fundaron los vínculos sociales dentro de la comunidad, no en el dinero, sino en la confianza, el prestigio y la deuda mutua. En estas sociedades, la prosperidad se medía por la salud de la comunidad, no por la riqueza individual. Ahora, llegamos a la pregunta central. ¿Qué pasaría si el dinero desapareciera repentinamente en el mundo moderno de 8.0 millones de personas? Podemos pensarlo de dos maneras. Una desaparición súbita y una transición planificada. Si el dinero desapareciera de golpe, lo más probable es que el resultado fuera el caos, y ese caos comenzaría en cuestiones de horas. Piénsalo a los supermercados. ¿Por qué iba a trabajar un camionero? ¿Por qué iba a enviar su cosecha a la ciudad un agricultor? ¿Por qué iba a ir al hospital un médico? Todos los engranajes de la economía moderna funcionan con un mecanismo de motivación común llamado dinero. Si ese mecanismo desaparece, la coordinación colapsa de inmediato. Los primeros días, los estantes quedarían vacíos. La gente entraría en pánico. Los fuertes aplastarían a los débiles. Esto no sería consecuencia de la ausencia del dinero, sino de una ausencia sin preparación. Pero, ¿y si hubiera una transición lenta y planificada? ¿Y si las sociedades pudieran construir nuevas estructuras para reemplazar el sistema monetario? Aquí es donde filósofos, economistas y sociólogos llevan siglos debatiendo en la idea de economía basada en recursos propuesta por Jacques Fresco y el movimiento Zeitgeist. En lugar de dinero, los recursos se gestionan científicamente. La tecnología automatiza completamente la producción. Las personas no tienen que trabajar. Todo se distribuye según las necesidades. Un hermoso sueño, pero hay problemas. ¿Quién decide qué se necesita? ¿Qué pasa con la libertad individual en este sistema? ¿Quién proporciona esta coordinación? Y lo más importante, ¿puede la naturaleza humana soportar este sistema? Sin dinero, la alternativa más natural parece ser el trueque. Pero aquí surge el siguiente problema. La economía moderna es increíblemente compleja. ¿Quieres fabricar un smartphone? Tiene más de 200 minerales diferentes en su interior. Cada uno viene de un país distinto. Cada uno requiere habilidades diferentes. Coordinar toda esta red con una economía de trueque es casi imposible. Algunas comunidades, hoy en día, ya experimentan con monedas alternativas. En el Banco del Tiempo, la hora de todos vale igual. Una hora de un médico y una hora de un limpiador tienen el mismo valor. En Suiza, desde 1934, funciona una moneda alternativa llamada WIR. En Japón, el sistema de moneda tiempo llamado Fury Aikipu proporciona cuidados a los ancianos. Son ejemplos pequeños, pero funcionan. En el mundo de Internet ya existen sistemas enormes que funcionan sin dinero. Wikipedia, software de código abierto, contenidos gratuitos. Millones de personas contribuyen sin cobrar nada. ¿Por qué lo hacen? Para ganar reputación, para aprender, para contribuir a la sociedad, por diversión. Estas motivaciones existen también sin dinero. Esta es quizás la pregunta más interesante. El dinero no es solo una herramienta económica, es un poder psicológico. En la sociedad moderna, en gran medida lo que eres, lo determina cuánto ganas. Tienes un trabajo, tienes un sueldo. Ese sueldo determina tu posición social, dónde vives, qué ropa vistes, qué coche conduces. Sin dinero, ¿con qué se identificarían las personas? ¿Con sus habilidades? ¿Con su contribución a la sociedad? ¿Con la sabiduría? ¿Podría tu entorno ser un símbolo de estatus tan grande como tu cuenta bancaria? Las investigaciones antropológicas muestran que en comunidades que viven sin dinero, el estatus está ligado a diferentes criterios en valentía, sabiduría, generosidad, contribución a la comunidad. Quizás criterios mucho más saludables. Las investigaciones sobre la felicidad a nivel mundial revelan algo interesante. Por encima de un determinado nivel de ingresos, el dinero no aumenta la felicidad. La investigación de los economistas galardonados con el Nobel Daniel Kahneman y Angus Deaton muestra que una vez que los ingresos anuales superan cierto umbral, el ingreso adicional no aumenta la felicidad cotidiana. ¿Y quiénes son las personas más infelices? Generalmente, las que sufren ansiedad financiera. Las endeudadas,
las que creen que no ganan suficiente. Y si esa ansiedad nunca hubiera existido, personas que viven sin preocuparse por el pan, ¿en qué ocuparían su tiempo? La teoría de la motivación autónoma del psicólogo Edward Deci y Richard Ryan dice esto: en las personas son mucho más creativas y productivas cuando hacen las cosas por satisfacción interna, no por recompensas externas como el dinero. Artistas, científicos, escritores, generalmente crean sus mejores obras cuando las hacen por pasión, no por dinero. En un mundo sin dinero, las personas quizás harían solo lo que de verdad quieren hacer. Suena utópico. Lo sean, pero piénsalo. Si no hubiera ninguna limitación, ¿qué querrías hacer cuando te levantaras por la mañana? ¿El dinero lo solucionó todo? No, el dinero empeoró algunas cosas. Hoy, el 1% más rico del mundo posee más riqueza que el 99% restante combinado. Estamos en la era de mayor desigualdad de la historia de la humanidad. ¿Es esta desigualdad una consecuencia inevitable del sistema monetario? Muchos economistas lo creen. El dinero acumula capital como la gravedad, la riqueza atrae a la riqueza. ¿Eran perfectas las sociedades sin dinero? No, pero una brecha de riqueza de esta magnitud existe porque el sistema monetario lo permite. Talemos bosques porque tienen valor. Contaminemos los mares porque limpiarlos es caro. Destrocemos el clima porque el carbono es costoso. El sistema monetario solo valora la naturaleza por las cosas que tienen valor material, pero el oxígeno de un bosque, la limpieza de un río, la existencia de una especie de pájaro, no tienen valor monetario. En un mundo sin dinero, las personas tendrían una relación muy diferente con la naturaleza, porque no habría un mecanismo monetario para extraer beneficios de ella. La naturaleza existiría simplemente como entorno vital. Ahora, todo tiene un precio. El amor, el tiempo, la atención, incluso la amistad. Pedir dinero a un amigo por ayudarlo parece extraño, pero hacerlo con empresas es normal. El filósofo Michael Sandel lo explica muy bien en Lo que el dinero no puede comprar. Los mercados ya no solo compran y venden bienes, también moldean los valores, las normas y las relaciones sociales. En un mundo sin dinero, las personas realmente se ayudarían unas a otras, o no harían nada. Las investigaciones cuentan algo interesante. Cuando no se paga, a veces la gente ayuda más, porque ayudar deja de ser un intercambio y se convierte en un acto real. Puede sonar utópico, pero en realidad ya hay sistemas a nuestro alrededor que funcionan sin dinero, solo que no nos damos cuenta. El sistema operativo Linux. Gran parte de la infraestructura de Internet del mundo está construida sobre este sistema, y millones de programadores han contribuido a su desarrollo sin cobrar. Firefox, la base de Android, el lenguaje de programación Python. Todo esto es producto del trabajo voluntario. ¿Por qué lo hacen? Para ganar reputación, para aprender, para contribuir a la sociedad, por diversión. Estas motivaciones existen también sin dinero. Wikipedia, la enciclopedia más grande del mundo, 1.7 millones de visitantes al mes, y todo el contenido, escrito por voluntarios, profesores, expertos, curiosos, comparten sus conocimientos sin cobrar, porque creen que compartir el conocimiento tiene sentido. Los huertos comunitarios, los bancos de alimentos, los proyectos de ayuda a personas sin hogar en los que participan millones de personas en todo el mundo, funcionan sin dinero, solo con solidaridad y sentido de responsabilidad. Y el ejemplo más hermoso, ser padre o madre. Ningún padre o madre cuenta las noches sin dormir, los sacrificios que hace, el amor que da por su hijo, sin expectativas, sin dinero, de forma incondicional. Esto existe en la naturaleza humana. Sin dinero, quizás este sentimiento se extendería a círculos más amplios. Un último punto, quizás no estamos viviendo la ausencia del dinero, sino su evolución. Bitcoin y otras criptomonedas buscaban crear un sistema monetario independiente de la autoridad centralizada. Salir del control de los estados, ser independiente de los bancos. Esto no es exactamente la desaparición del dinero, pero es un movimiento que cuestiona radicalmente cómo se define el dinero. La idea de la renta básica universal, RBU, experimentada en algunos países, plantea una pregunta interesante.
¿Y si el dinero se distribuyera igualitariamente a todos? Los proyectos piloto realizados en países como Finlandia, Kenia y Canadá mostraron que cuando se da dinero a las personas de forma incondicional, la gran mayoría se volvió más feliz, más sana y más productiva. Muy pocas personas eligieron no hacer nada. Quizás el problema no sea el dinero, sino su distribución desigual. Si la inteligencia artificial se apodera de la producción en menos y lo está haciendo, entonces el concepto de tener que trabajar cambia. Quizás un día la gran mayoría de las personas no necesiten trabajar. ¿Qué significa el dinero entonces? ¿Dinero que viene sin trabajar? ¿Una búsqueda de sentido más allá del trabajo? Quizás no nos dirigimos hacia un mundo sin dinero, sino hacia un mundo donde el dinero tiene un significado muy diferente. Ahora, volvamos al principio. Y si el dinero no existiera, lo más probable es que al principio hubiera caos. La gente entraría en pánico, pelearía, se dañarían entre sí, porque no estamos preparados para un cambio tan repentino. Pero después, la humanidad, como ha hecho ante cada gran dificultad, se adaptaría, surgirían nuevos sistemas, nuevos rituales, nuevas formas de intercambio. Quizás formaría comunidades mucho más pequeñas. Quizás miraría la tecnología con unos ojos muy diferentes. Quizás tendría una relación mucho más profunda con la naturaleza. Y quizás, solo quizás, las personas se darían cuenta de que se necesitan mutuamente mucho más de lo que creen hoy. Se puede vivir sin dinero, pero no se puede vivir sin comunidad. El dinero es una herramienta, y como toda herramienta, puede ser buena o mala según las manos que lo usen. La verdadera pregunta no es ¿qué pasaría si no existiera el dinero? La verdadera pregunta es, ¿aun cuando el dinero existe, lo estamos usando para construir un mundo mejor? Cuando piensas en eso, ¿cuál es tu respuesta? Si este vídeo te hizo pensar, solo te pido una cosa. Mira a alguien que esté cerca de ti ahora mismo. Un amigo, un familiar o alguien que conocerás en los comentarios de este canal. Y pregúntale, ¿qué harías por mí si hoy no hubiera dinero? La respuesta podría sorprenderte. Hasta la próxima.